Rubén. Caballero, entienda que los sueños son ligeros y puede usted perder lo verdadero. Por favor, que no nos pase. Cuando se lleve el viento su sombrero. ¿Por qué no se lleva esta manga de negacionistas? Caballero, ¿Qué, Rubén? no se pierda la hermosura de mil besos. Trate de hablar, no se meta en usted. La niña necesita su verdad. Muy buenos días a todos. 4 minutos han pasado de las 8 de la mañana y aquí estamos para acompañarlos hasta las 10 en un programa especial, obviamente, en un programa histórico, en un programa que tiene directamente que ver con no solo nuestra historia, sino la historia de nuestro país, y por eso lo primero que sentimos es el enorme, inmenso honor de estar haciendo esta transmisión en los 50 años del último golpe militar, del comienzo del último golpe militar, en la Radio de las Madres, ¿no? ¿Qué mayor honor puede tener un periodista? ¿Qué mayor honor puede tener una persona que encabezar esto? Bueno, nos toca estar acá porque Roberto está en la marcha, en esa que sale de la ex ESMA y va hasta la Plaza de Mayo. Por ende, en un ratito va a estar con todos nosotros, ¿no? Obviamente desde el lugar, el conductor de este programa, allí donde hay que estar, donde vamos a estar todos en un rato, en la Plaza de Mayo. Una marcha que va a ser inmensa, multitudinaria. Los 50 años del golpe militar encuentran al país en un momento muy complejo. Complejo porque muchos de los negacionistas, muchos de los amigos de los genocidas están en el poder. Esto es efectivamente así. Entonces, nos pone nuevamente, como sucedió, ustedes recuerdan, con la inmensa marcha cuando la Corte Suprema de Justicia había dictado el 2x1 en los delitos vinculados a la represión genocida de la dictadura, como en otros casos nos pone allí en el lugar que hay que estar, ¿sí? Dando testimonio de que la lucha por memoria, verdad y justicia, como decía Eve Bonafini, nunca es un rato. La lucha nunca es un rato. Y en este caso, lo que pasa con nuestro país, lo viene demostrando. La tensión, recién la escuchábamos cuando cerraba Nico el programa, Eve, la presión que los organismos de derechos humanos tuvieron que ejercer, el trabajo que tuvieron que hacer, siempre fue a contracorriente del poder. Siempre a contracorriente del poder. Solo hubo un momento un poquito más virtuoso entre 2003 y 2015 en el que quienes gobernaban la Argentina entendían lo que implicaba las políticas de memoria, verdad y justicia. Pero incluso en ese momento, entre 2003 y 2015, el poder permanente desde todos lados golpeaba, ¿no? Por supuesto, ni siquiera en ese momento. Y cuando vemos la narrativa, sobre todo, de quienes hoy gobiernan, pero también quienes lo hicieron entre 2015 y 2019, cuando hablaban del curro de los derechos humanos y todo esto, lo que vemos es exactamente eso, ¿no? Que el poder permanente abomina, claro, es lógico, ¿no? Recién recordábamos, fuera de aire, antes de empezar el programa, el libro El Dictador, el libro de María Sebani y Vicente Muleiro, un libro clave por varias cosas. Primero, porque allí había documentos desclasificados de la Embajada de los Estados Unidos viendo el rol que había tenido el Departamento de Estado en el golpe, pero también en segunda cuestión porque se lo escuchaba al dictador, a Videla, ¿no? Se lo leía a Videla. Y en tercer plano, y muy importante, porque allí se consagra por primera vez esta idea muy fuerte de que no fue Videla el que puso a Martínez de Oz, sino Martínez de Oz el que puso a Videla, en términos esquemáticos. O sea, ese esquema de poder, el esquema de la concentración económica de la Argentina, es el que termina poniendo a Videla como presidente y como presidente de la Junta, ¿no? A la Junta Militar a gobernar el país. Eso es muy, muy claro en el libro, muy claro a partir de ese momento. Por eso, desde ese momento se habla de dictadura cívico-militar. Después se empiezan a sumar otras instituciones de poder que también influyeron, pero en este caso lo de cívico-militar cabe perfectamente porque además ha sido juzgado también a partir, sobre todo de 2006, con mucha fuerza. Las responsabilidades militares no han quedado impunes, o en todo caso la impunidad se va produciendo de forma biológica a partir
sobre todo 2015, como decía, el intento de sofrenar alguno de los juicios, pero sí han quedado impune la mayoría, la inmensa mayoría de los que patrocinaron el golpe de Estado del sector civil. Eso sí, efectivamente es así. Y eso es tener poder, ¿no? El monigote de turno importa menos que los que lo patrocinan, los que efectivamente se benefician con las políticas. Eso sirve para aquel momento y sirve para hoy también. Nos vamos con Martín Suárez a la Exesma. Sí, allí estamos en la calle, donde tiene que estar la radio de las madres siempre. Martín, ¿cómo va? Muy buen día. ¿Cómo te va, Marcos, querido? Buen día. Bueno, amaneciendo en esta ciudad de Buenos Aires, que estaba muy colorida, muy tranquila, pero con un montón de personas, miles y miles de personas. Mirá, me bajé en General Paz y Avenida del Libertador, vine caminando todo derechito, dije, bueno, por ahí arranca la columna, ahí en la cabeza de la ESMA. Sí. No, ya había gente. Estamos hablando de 10 cuadras a lo largo de toda Avenida del Libertador, hasta donde estamos ahora, que es la esquina de Paro y 100, donde están concentrando la cabeza de la Cámpora con todas las organizaciones. Me dicen los chicos acá que es encabezada por el tercer cordón electoral, después vienen las provincias, después viene Capital Federal, viene la primera sección electoral y recién ahí están todas las otras organizaciones que acompañan la marcha de la Cámpora, que va, recordamos, a pasar por la casa de Cristina, después pega la vuelta, retoma para Plaza de Mayo y ahí entrará esta columna que ya es inmensa, te cuento, Marcos. Y le damos las gracias a la diputada nacional Lucía Cámpora, gracias por recibirnos, Lucía. Bueno, amaneciendo temprano, siempre es emocionante encabezar esta columna, pero creo que hoy va a ser más numerosa que años anteriores, ¿no? Hola, ¿qué están? ¿Cómo andan? Buen día a todos allá en el piso, a todos los trabajadores y trabajadoras de la radio de las madres. Bueno, sí, tal cual como decís, estamos recién armando, es temprano, pero ya están llegando desde hace rato los compañeros y compañeras de las distintas provincias del país, de los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, de la capital federal. Tenemos acá, como decías, en lo que encabeza la columna, que es la tercera sección, las banderitas de Almirante Brown, de San Vicente. Recién vimos pasar las banderitas con los compañeros de Córdoba, de Santa Fe, que se van encontrando y se van encolumnando para caminar desde la Exesma, como decía un compañero el año pasado, para llevar a nuestros 30.000 hacia esta caminata que va a pasar por San José, por donde la presidenta del PJ Nacional cumple su prisión domiciliaria, su secuestro, mejor dicho, y de San José a la Plaza de Mayo a encontrarnos con las madres, las abuelas, los hijos y con esa sociedad argentina que hoy dice memoria, verdad y justicia, y nunca más a lo que fue el modelo de la dictadura cívico-militar de secuestro y al modelo económico de ajuste. Ayer publicaron un extenso documento explicando por qué pasaban por Cristina, por la casa de Cristina. ¿Lo querés explicar, Lu? Sí, el documento recoge la consigna de esta movilización, ¿no? Que es defendemos la patria, caminamos por los 30.000 y queremos a Cristina. Por un lado hay que decir que el modelo económico de la dictadura cívico-militar, un modelo que se quería implementar y para el cual se implementó terrorismo de Estado, pero que en definitiva venía a implementar un modelo económico, ¿no? De financiarización de la economía, de desindustrialización, que es básicamente el mismo modelo económico que está aplicando Milei hoy, ¿no? Un modelo en el que perdimos poder adquisitivo, teníamos antes de la dictadura el salario en dólares de los más altos de la región y después de eso no lo pudimos volver a recuperar en el país hasta que no fueron los gobiernos de Néstor y Cristina, Entonces el modelo económico de la dictadura, que es el que implementa Milei hoy, el mismo. Caminamos por los 30.000, es la segunda consigna, porque el terrorismo de Estado que se llevó a nuestros compañeros y compañeras sigue siendo repudiado por el pueblo argentino y en tercera instancia queremos a Cristina porque, como dijo ella en su indagatoria en esa truchada que es la causa Cuadernos, bueno, antes había tanques militares y hoy hay sentencias judiciales con las que se proscribe, con las que se cercena nuestra democracia, porque con proscripción no hay democracia, y todo eso se discute hoy en este 24 de marzo, a los 50 años de ese golpe cívico-militar. Marcos, te escucha la diputada Lucía Cámpora. Hola Lucía, ¿cómo te va? Bueno, te escuchaba y obviamente pensaba en la trascendencia que tienen estos 50 años y en este momento de la patria en particular. Y vos mencionabas, ¿no? Los puntos del plan Martínez de Oz, hoy más vigentes que nunca. Bueno, que los interesados en ese modelo económico son los mismos que hoy apelan a las sentencias del Lofer, que hoy apelan a lo que este gobierno nacional implementa en términos de medidas. Podemos decir que el nunca más no se terminó de completar en la medida que no juzgamos y no llegamos a
a señalizar y a juzgar a los responsables civiles y económicos de la última dictadura cívico-militar, ¿no? La verdad es que quienes más arrojaron claridad sobre todo esto, y hay que decirlo, ¿no? Porque durante los tiempos difíciles las que abrieron el camino para la memoria, verdad y la justicia fueron las madres, las abuelas, y después tuvo que llegar un presidente como Néstor Kirchner, que con cabeza y coraje tomó las decisiones que había que tomar para que esas puertas que abollaban las madres y las abuelas en soledad, bueno, él como presidente primero y después Cristina como presidenta, las pudiese patear y decirle al pueblo argentino, bueno, pedirle perdón en nombre del Estado y bueno, también señalar que esa dictadura cívico-militar tenía un modelo económico y que nosotros también discutimos eso, ¿no? Y creo que hoy tiene que estar en la discusión pública. Gracias, Lu, abrazo. Abrazo muy grande para todos y para todas, y a todos a salir a la calle, que sí. Bueno, ya, déjame decir que, sí, que este gobierno, viste, coquetea con la idea de los indultos, y nosotros hoy decimos la gente en la calle, los genocidas en la cárcel y Cristina libre. Así que todos a inundar las calles de este país, en la Ciudad de Buenos Aires, del Exesma a San José y San José a la Plaza Mayor. Ahí está, un abrazo grande. Lucía Cámpora, con Martín Suárez. Allí, bueno, se escucha además, Te cuento, Martín, en los cánticos, se escucha el sí, ruido, el lindo ruido de esa marcha, ¿no? Sí, ya están calentando motores los chicos. Te cuento que hay una imagen hermosa de Eve en uno de los bombos de la Cámpora, mientras están desplegando lo que es el logo de esta organización política y social que encabeza cada una de las movilizaciones que realiza a lo largo y ancho de la ciudad de Buenos Aires, y esa foto, esa mirada intensa, profunda, con convicción de Eve, va a estar presente aquí también en esta jornada de compromiso político para que no pase nunca más lo que ocurrió hace 50 años, Marcos. Totalmente. Qué importante que estés ahí, Martín, qué importante que estemos haciendo esta transmisión, insisto yo con esto, porque por ahí, viste, en el fragor de incluso hasta te diría de las provocaciones del gobierno, que si va a sacar un video, que si no va a sacar un video, los rumores que lanzaron ellos mismos de un eventual indulto, digo, como globo de ensayo o como provocación, lo que fuera, pero en todo caso uno pierde la dimensión histórica que tienen estos 50 años de lucha de las madres, de los organismos, de las madres, de las abuelas, de los organismos de derechos humanos en general, y por supuesto de la militancia, ¿no? Que hoy se encuentra ante una parada brava, porque empieza a darse un recambio generacional importante, y son los más jóvenes, o somos los más jóvenes, los que tenemos que seguir con el legado, en un contexto muy complejo, porque efectivamente, lo decía recién Lucía Cámpora, son los mismos patrocinantes de la dictadura los que hoy patrocinan este ajuste, y cuando vos lo mirás, el modelo económico por lo menos es idéntico, ¿no? Apertura indiscriminada de importaciones, financiarización de la economía, desindustrialización, todo exactamente, todo lo mismo por otros métodos. Así que es trascendente el día, no solo por lo que se recuerda de hace 50 años, sino también por lo que se vive hoy en las calles, que vos reflejás muy claramente cada mañana, ¿no? Bueno, ahí se escucha el fragor, se escucha la gente que se va juntando. Sí, falta la fogata, te digo, Marcos. Bueno. Eso es lo que hablabas de la juventud, de este cambio generacional, está más presente que nunca. A simple vista uno se da cuenta de que hay pibes de 14, 15, 16, 17 años, 18, que son el futuro y el presente al mismo tiempo de todo lo que nos espera para enfrentar a esta incansable derecha que quiere gobernar a lo largo de toda la historia. Y vos sabés que me quedo con esto, con esta frase que decía siempre Eve, que ellas fueron paridas por sus hijos, y uno, acuñando esa frase, sostenemos de que las madres parieron la democracia, ¿no? Absolutamente. Que abrazaron a toda la sociedad, que parieron una nueva generación y al mismo tiempo sacaron a flote lo que hoy tenemos que disfrutar, que es la democracia, el voto popular y un montón de cosas más que abraza a esta democracia que hoy tenemos más viva que nunca y que tenemos que defender pese a todo. Totalmente, lo decís muy bien. No hay posibilidad de futuro sin memoria, verdad y justicia, y por eso ellas son responsables de esto que tenemos. Bien, mal, digo, después se ha hecho lo que se pudo con esa democracia, pero sin ninguna duda la lucha de las madres es la que nos ha permitido, si no miremos otros países, digo,
con democracias mucho más endebles. La de la Argentina ha sido puesta en interdicción constantemente. Hay una tensión del pacto democrático cotidiano. Cuando se hablaba de la ruptura del pacto democrático, sobre todo con el intento de asesinato de Cristina Kirchner, yo pensaba en ese momento, yo decía, sí, pero ese pacto democrático siempre estuvo en tensión, porque las mismas fuerzas que patrocinaron a la dictadura son las que lo ponen en tensión constantemente porque no confían en la democracia, porque no creen que sea un sistema que todo el tiempo les permita generar las ganancias que ellos necesitan. Bueno, hoy de vuelta eso está en juego y hoy de vuelta el legado de las madres es fundamental para sostenerlo. Martín, volvemos en un ratito, si te parece bien. Dale, cómo no, seguimos acá, Marcos, abrazo. Martín Suárez, allí en la ex ESMA, en segundos nomás volvemos, obviamente, porque esto es un programa vivo, un programa que está en la calle, un programa que está ahí donde hay que estar, en la Plaza de Mayo, en la ex ESMA, en los lugares donde hay que estar, pero que también va a tener sorteos, porque aunque es un programa especial, también es un programa más de Caballero de Día. En un rato sale Robert, que está ahí cerquita de Martín. Nutrión Vita, 11 31 10 30 33. Ustedes lo saben, participan, 60.000 pesos es el voucher. Lo sorteamos el viernes, 11 31 10 30 33. Y además tenemos el libro de la ALEF, obviamente vinculado los libros de la ALEF, vinculados directamente con lo que estamos conmemorando, porque el viernes vamos a estar entregando al ganador o ganadora en su domicilio 3 libros, no uno, 3 libros. Uno es 76, el último libro de Felipe Piña, ¿sí? Que está directamente relacionado con este 24 de marzo. Bueno, los 3 en algún punto lo están, ¿no? Por otro lado, el nieto de, la nombré recién a María Seoane por el libro El Dictador, pero el nieto lo escribió o lo coescribió con Roberto Caballero. Es la historia que ustedes bien conocen. Y también El Nunca Más, el libro de la CONADEP. Estos 3 libros son los que vamos a estar sorteando el viernes. Ahí tienen que escribir al 11 3200 0530, 11 3200 0530 y pueden participar de estos sorteos. Están relacionados con este día tan particular, 50 años del comienzo de la dictadura genocida, con esos 3 comunicados, los 3 primeros comunicados publicados ese día, irradiados ese día, que ya marcaban lo que vendría, ¿no? Sabíamos lo que venía, sabían nuestros mayores lo que venían y lo vivimos todos, los que ya estábamos en la Argentina en ese momento y conocemos la ferocidad de lo que sucedió, y por eso hay que dar testimonio constante, ¿sí? Aunque no quieran, aunque te quieran tapar, aunque te quieran provocar, aunque te hagan entrar miedo. Ojo con ese componente, ojo con el componente del miedo. Conozco mucha gente que está asustada de manifestarse en la Argentina. Uno me puede decir, y es cierto, la doctrina Bullrich que hoy continúa Monteoliva es: cuando son manifestaciones tan grandes, no hay represión. No va a haber represión hoy, por supuesto, pero a mucha gente la amedrentan con esto, ¿no? Para participar de las marchas, porque ven lo que pasa los miércoles con los jubilados y todo eso. Vayan a buscar a los amigos, vayan a buscar a la gente que esté inmovilizada, porque a veces ni siquiera se trata solamente de amedrentar, sino de atomizar. El abrazo cambia un montón de cosas, porque te quieren solo, te quieren atomizado, te quieren desesperado, te quieren sin ningún contacto con los demás. El abrazo, incluso en días como hoy, hace una diferencia enorme, inmensa. Estar en el lugar también, reconocerse con el otro, entender que no estás solo, es muchísimo. 8:23. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Art,
se presenta en su tercera temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel. Saberio el Cruel, desde marzo, todos los domingos a las 17:30 horas, en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Juan Rosasco en Banda celebra sus 20 años de historia. Jueves 23 y viernes 24 de abril en La Tangente, Honduras 5317, Palermo. Anticipadas en venta en latangente.com.ar. Juan Rosasco en Banda celebra su historia con un gran abrazo colectivo. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunícate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hermano, quiero apretarte la mano. Sabemos que ellos nos han separado. Parece ser un mal general que va a haber que solucionar. Tenés que estar en algún lugar que pronto vamos a encontrar. Oh, lo quiero. Esto es lo que yo quiero. Mañana, para que exista mañana, porque la noche tiene final, la vida vuelve siempre a cantar, con su pedazo de libertad, amigos míos una vez más, para poder cantar, bailar, para poder amar, gozar, para poder reír, llorar. Tengo que estar con vos de nuevo, porque esto es lo que yo quiero. Mañana, para que exista mañana.
noche tiene final, la vida vuelve siempre a cantar con su pedazo de libertad. Amigos míos, una vez más. Muy bien, 8:29, ellos nos han separado de Virus, ¿sí? Una de las bandas que surge, sobre todo con más fuerza, o en realidad se hace más conocida con la llamada Primavera Democrática, pero que se gesta en esos años de dictadura. Los propios hermanos Moura tenían un hermano desaparecido, ¿no? Tenían allí algo para decir en relación con esto, y en esta canción que por supuesto tiene el tono habitual de las canciones de Virus, pero sin embargo se refiere a esto, tiene que ver directamente con las consecuencias de la última dictadura en términos por supuesto de persecución, de represión y de genocidio. Las consecuencias económicas también están muy claras. Recién hacíamos referencia tangencial cuando charlábamos con Lucía Cámpora a de qué se trataron. Cuando vos mirás el plan Martínez de Oz, eso que se llamó Programa de Recuperación, Saneamiento y Expansión de la Economía Argentina, fíjense ustedes qué palabras se usaban cuando en realidad se estaba buscando todo lo contrario, ¿no? Apertura comercial, baja de aranceles e ingreso de importaciones, libertad de mercado, menor intervención del Estado, reforma financiera que se hace a partir del 77, con la ley de entidades financieras, tasa de interés libres y expansión del sistema financiero. La famosa tablita tan conocida de evaluaciones programadas del tipo de cambio. Congelamiento salarial, ¿sí? Esto generó, por supuesto, fuerte pérdida del poder adquisitivo, endeudamiento externo masivo. Cuando lo mirás por todos lados, eso y sus consecuencias, la desindustrialización, la crisis financiera, sobre todo que se empieza a dar a partir de 1980 y el 81 con quiebras y colapso del sistema, la caída del salario real, el aumento de la pobreza, el crecimiento de la deuda externa, la concentración económica, que sobre todo termina beneficiando a sectores financieros, es lo que se buscó y se solidificó y cuesta tanto, ¿no? Revertir, por supuesto. Vamos a saludar a Sara Amrad, ustedes la conocen, es referente de Madres de Plaza de Mayo en Tucumán y está en línea con nosotros en este momento. Sara, buen día. Aquí Marco Citadino. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, hablando con muchos referentes, escuchando también sobre todo y reflexionando acerca de estos 50 años, la trascendencia que tienen hoy, ¿no? Esta conmemoración. Exactamente, porque estamos viviendo una copia de lo que fue la dictadura del 76. Bueno, nos encuentra con un Estado de alguna manera va cumpliendo y va siguiendo el camino de todas las medidas económicas y represivas que tenía la dictadura, ¿no? Porque golpear a los jubilados, a los discapacitados, todos los miércoles, tiene que ver con esa crueldad con la que planifican sus proyectos de gobierno, ¿no? Sí, nosotros recién repasábamos el programa de Martínez de Oz y casi que es idéntico hasta en las comas de lo que hoy el gobierno de Milei está llevando adelante, ¿no? Exactamente. Lo único que no aparece, digamos, es el secuestro y la desaparición, pero lo demás, en lo que es la economía y en lo que se refiere también al Poder Judicial, es tremendo, porque así como a nosotros en otras épocas nos rechazaban los habeas corpus, este Poder Judicial tiene presa a Cristina, y a tantos otros como Milagro Sala, como Julio De Vilo, ¿no? Y acá estamos con presos políticos después de 50 años de la dictadura cívico-militar. Eso te quiero preguntar, digo, porque estos 50 años de lucha de tu parte han pasado por diferentes momentos.
casi siempre, salvo en el periodo de 2013 y 2015, a contracorriente incluso del poder electoral, más allá de que siempre fue a contracorriente del poder permanente, pero en todo caso, salvo en ese periodo, siempre también con pocas posibilidades hasta de ser acompañada por el poder de la Casa Rosada. Mi pregunta es si te parece que la sociedad ha cambiado, si hoy tiene menos conciencia de las políticas de memoria, verdad y justicia y lo que importan para el futuro, si está relacionado con otras cosas, si de cualquier modo hay una conciencia en la Argentina de que el nunca más es importante. Mira, yo creo que también es el reflejo de lo que pasó en la época de la dictadura, porque tenemos que pensar que ha habido un sector de la población que ha aplaudido el golpe de Estado, pero ese grupo, ese sector, estaba más oculto, hoy están en la superficie, pero estos días nos está pasando. Acá hemos organizado varias actividades para ir difundiendo la importancia de esta marcha de hoy. Y estoy de verdad muy gratificada con la cantidad de jóvenes que han participado de todas las actividades. O sea que viene de nuevo apareciendo toda esa fuerza de la juventud que nos acompañaba en otros momentos, que ahora ya son adultos mayores. Hoy de nuevo la juventud empieza a ponerle entusiasmo, fuerza a todas estas actividades, a este repudiar el golpe y repudiar este gobierno, porque si no repudiamos este gobierno, no estamos repudiando la dictadura cívico-militar. Así que en ese sentido estamos muy gratificadas, estamos muy contentas. Por lo menos es lo que yo veo acá en Tucumán. Claro. Sí, no es cualquier lugar Tucumán, ¿no? Digo porque estamos hablando de uno de los epicentros de la represión ilegal, de la que has dado testimonio a lo largo de toda tu vida. Cuando ahora ya pensando por fuera de esta actualidad, cuando mirás para atrás y decís ya han pasado 50 años, ¿qué te vuelve, digo, la imagen de tu hermana, de tu familia? ¿Qué es lo que rápidamente aparece? Y aparece todo, digamos, ¿no? La imagen de mi hermana, mi cuñado, que son los directos, familiares directos desaparecidos, pero también una cantidad de amigos, tengo otros familiares también desaparecidos. Entonces, pero yo me acuerdo de ellos con esa fuerza que tenían en su militancia, ¿no? Las madres no nos detenemos en el horror y en el padecimiento de lo que sufrieron. Nos detenemos en su vida y es lo que llevamos adelante. Nosotras decidimos seguir con la lucha que ellos tenían, que ellos nos dejaron el camino, ese que trazaron. Entonces, yo recuerdo mucho eso, ese ímpetu de la juventud, ¿no? Esa generosidad de esa generación. La verdad que vos decías, Tucumán sufrió muchísimo desde el Operativo Independencia. El Operativo Independencia fue trágico, de verdad. Tanto que no nos sorprendió el golpe, digamos, ¿no? Claro, fue una especie de continuidad en el caso de Tucumán. Claro, una continuidad. Pero bueno, estamos acá, las madres, y hoy estos jóvenes que nos abrazan, y yo les decía a ellos que esa misma fuerza con la que se han organizado, porque muchas actividades también han organizado los jóvenes, con esas ganas, con esa energía, también tenemos que poder construir esa posibilidad de que este gobierno cambie, de que en el año que viene sea otra realidad la de Argentina, que esté en manos de gente mucho más generosa,
que mire a su pueblo y las necesidades de su pueblo, no como estamos sufriendo ahora, que es un gobierno para poco en desmedro de las mayorías. Clarísimo. Sara, gracias por estos minutos que nos has brindado y por toda tu lucha, obviamente, sobre todo por esto último. Bueno, muchísimas gracias por llamar. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Sara Amrad, madre de Plaza de Mayo de Tucumán, desde aquellos momentos, desde la desaparición de su hermana y su cuñado, tiene esta militancia y es importante, sobre todo el título que más resalta, ¿no? de los muchos que dejaba en la charla, es de quien no está en contra de las políticas de este gobierno, no está en contra de las políticas de la dictadura. Es clave para entender esas continuidades, con las diferencias del caso, por supuesto sin bajarle el precio al sufrimiento y a la tragedia que implicó el genocidio que se inició el 24 de marzo del 76, entender que si vos, mirá, lo hicimos recién, ¿no? Ustedes estaban ahí, lo hicimos recién, punto por punto, el programa de Martínez de Oz, ese programa que tenía un título eufemístico extraordinario, ¿no? Programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina. Pasó todo lo contrario, hicieron todo lo contrario, buscaban todo lo contrario, exactamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando vos miras punto por punto, es idéntico a todos los proyectos neoliberales que le siguieron. Idéntico, absolutamente idéntico. 8:40. María Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias. Gracias, Nicolás. Qué maravilla, ¿no? Qué belleza. Esta jovencísima Mercedes Sosa cantando como la cigarra. Que tanto tiene que ver con el pueblo argentino, ¿no? Que absolutamente tanto tiene que ver con nuestra historia, definitivamente. Definitivamente con nuestra historia. En un rato los leemos, ya están participando por los libros, por el sorteo de Nutrión Vita, importantes libros hoy también. Los estamos leyendo en un ratito. Allí están la gente acercándose a la ex ESMA, por supuesto con columnas que van a estar marchando hacia la Plaza de Mayo. Lo mismo pasa con algunos
que están en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Ayer hubo una importantísima vigilia organizada por la Garganta Poderosa. Tenemos allí algunos de los testimonios, ¿no? De quienes estuvieron ahí. Por ejemplo, el testimonio 10. Escuchemos a Cecilia Roth en el testimonio número 10 de la vigilia organizada por la Garganta. Ya se va convirtiendo como también en una experiencia importante de cara al 24. Escuchemos a la gran actriz argentina. Bueno, primero porque hay un hecho histórico que es cumplir 50 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo del 76. Hay que volver a subrayar la memoria, la verdad y la justicia, porque se siguen reproduciendo situaciones que creíamos superadas, absolutamente superadas, y parece que no. Muy bien, ahí estaba entonces Cecilia Roth. Nos vamos allí a la Exesma nuevamente porque está el conductor de este programa, está Roberto Caballero ya en la zona. Hola Robert, ¿cómo va? Muy buen día, Marquito, ¿cómo andás vos, che? Bien, muy bien. Ahí viendo la inmensa, bueno, ya no sorprende porque pasa todos los años, pero da la impresión que probablemente porque es un número redondo, probablemente porque estemos en un contexto complejo y al que hay que darle pelea, pero se la ve más grande que nunca esa columna. Me parece que sí. Todavía no se terminó de armar porque están llegando micros, toda la General Paz está llena de micros de gente que llega de todas las provincias. Recién estábamos viendo a la gente de Salta. Vos sabés que la gente acá llega desde las provincias, baja del micro y se pone a marchar. O sea, este año van a ser entre 16 y 17 kilómetros, porque va a pasar por San José 1111 a la columna. Eso va a ser alrededor de las 2:30 de la tarde. Esto para los que no sé, la gente nos está escuchando, si se quiere sumar o no puede caminar tanto, digamos, 2:30 de la tarde va a estar pasando una verdadera multitud por frente a San José 11, lugar de detención injusta y proscripción de Cristina. Y la verdad es que nada, viene muy bien, se va armando la columna. En este momento debe haber alrededor de 15 cuadras. Esto es realmente para los que venimos todos los años, es un reencuentro de toda la militancia, de todos los lugares del país. Es una de las pocas marchas federales que en el día de hoy, digamos, toma esta avenida, que es la avenida Libertador, luego por Santa Fe, y llega, hoy creo que va a doblar por Pueyrredón, para luego, por Entre Ríos, Callao Entre Ríos, para llegar después a la casa de Cristina, y finalmente converge en la Plaza de Mayo con las madres, con las abuelas, bueno, con todos los organismos, con todo el pueblo, ¿no? Ese es el Me parece que lo perdimos a Robert, ahora lo recuperamos, porque bueno, es una zona que ustedes saben tiene mala señal habitualmente, y se le cortó. Pero lo que estaba describiendo, obviamente, es lo que estará sucediendo hoy, ¿no? Con esta marcha inmensa, pero tremenda. Es un río de personas las que ya están ahí. Un río que todavía no se mueve, pero ya lo va a hacer, obviamente. Y cuando lo haga va a ir primero a la casa de Cristina Kirchner, ¿no? Ahí retomamos, Robert. Acá estamos, sí, bueno, se corta, hay mucha gente, con lo cual también debe ser muy complicado el tema de los celulares, la señal y todo eso. Estamos frente a la ESMA, se está armando, decía la columna, creo que tiene entre 12 y 15 cuadras aproximadamente, como todos los años. Creo que está más nutrida que otros años, quizá por el tema de la detención de Cristina. Me parece que eso es un dato a tener muy en cuenta. La organización principal aquí es la Cámpora, está el Peronismo Militante, está Nuevo Encuentro, está Unidos y Organizados, está el SECAFI, el Sindicato de Trabajadores del ANSES. Bueno, estoy diciendo lo que más o menos veo desde acá, y bueno, todavía llegando muchísimos micros, así que yo creo que va a superar la marca de todos los años. Y para mí es una emoción, este 24 es un medio siglo del golpe, y me parece que esta idea de pasar a buscar a los compañeros aquí por lo que fue su cautiverio, y llevarlos nuevamente a gritar a la plaza, me parece una gran idea, es una gran marcha por la vida, ¿no? Sacarlos del lugar donde sufrieron, padecieron y desaparecieron, y llevarlos nuevamente a gritar a la plaza con las consignas que sean las de esta época, ¿no? Que me parece que son las fundamentales. Pues es que recién ya hablábamos con Sara Amrad,
y nos decía, quien no está en contra de este gobierno no está en contra de lo que pasó en la dictadura. No lo decía en términos, por supuesto, del genocidio, sino del programa económico de Martínez de Oz. Idéntico. Recién repasábamos los punto por punto. El programa idéntico al de Caputo, Sturzenegger y Milei. Mira, hay un párrafo de la carta abierta de un escritor de la Junta Militar, de Rodolfo Wolf, que vos lo leés y es exactamente la descripción del momento presente. Y estaba muy claro allí porque obviamente el golpe se hizo para modificar la matriz económica del país, para extranjerizar su economía, financiarizarla. Bueno, me parece que ahí se empiezan a construir los cimientos de esta Argentina que también Milei quiere destruir, ¿no? Digo, hay algo, yo diría, presupuestos fundamentales, digamos, de la economía de aquel tipo y de la actual, que son muy parecidas, y también la vocación de hacerla cerrar con la gente afuera y con represión. Cada miércoles nosotros vemos ahí cómo jubilados y jubiladas son reprimidos, y cómo también la amenaza es constante, la estigmatización, el desprecio por las disidencias, el desprecio por aquel que piensa distinto al presidente. Bueno, todo eso es un gobierno autoritario, ¿no? El gobierno está en una deriva autoritaria, que es la que habitualmente acompaña políticas económicas como las que aplica Milei, como las que se aplicaron durante la época de Menem, como las que se aplicaron también allá en el origen con Martínez de Oz después del golpe. Parece que también hay beneficiarios muy concretos, que son beneficiarios civiles, sobre los que se ha avanzado muchísimo en la identificación y la denuncia, se ha avanzado menos en lo que han sido las condenas, aunque hubo algunas, y eso es un tema, ¿no? Porque esas políticas económicas no se hacen en abstracto, se hacen para beneficiar a algunos sectores de la sociedad muy privilegiados, núcleos muy cerrados, gracias compañeros, núcleos muy cerrados, que son los mismos que hoy se benefician con Milei. Si no, estaríamos pensando en una especie de dictadura armada, llevada adelante solo por gente que es perversa, y esa perversión tiene una oscura racionalidad, como suele ocurrir con el terrorismo de Estado, ¿no? Esa oscura racionalidad era beneficiar a algunos y perjudicar a las grandes mayorías. Tal cual. Pensaba, ahora seguro que en un ratito volvemos a charlar un ratito más tarde, pero para cerrar este primer contacto, qué privilegio que tenemos, digo, de estar aquí en esta radio, ¿no? La de las madres, en estos 50 años dando testimonio de eso. Cada uno de los oyentes lo refleja en lo que nos escribe, ¿no? Estamos donde hay que estar. Mirá, eso es un gran orgullo. Me parece que también es una manera de honrar el pañuelo, de honrar a todos los que en todos estos años vienen luchando por la memoria, la verdad y la justicia. Esta radio no podía estar en ningún otro lugar porque es la radio que acompaña desde siempre la lucha de madres y las luchas de nuestro pueblo, ¿no? Y también estos momentos que son de movilización. Yo te digo, no he visto otros medios de comunicación, quizás los haya en la cabecera. Yo estoy en Ramallo y Libertador, para que te des una idea, 1,5 cuadras de la General Paz. Todavía no avanzar muchísimo, primero porque ya hay mucha gente, segundo porque, bueno, justo estaba tratando de salir de un lugar que se pudiera escuchar, porque, bueno, un poquito más adelante ya empieza el candombe. Así que, pero bueno, sí, muchísimo orgullo. Yo creo que la oyentada de eso lo valora mucho. Hay mucha audiencia de la radio, desde que bajé, que no paro de saludar gente, pero bueno, mucha audiencia de la radio de la 530, de la querida 530, entró en el corazón de todos y de todas los que vemos el país de una manera que no es la de Milei, y también los que vemos que los derechos humanos o el reclamo de los derechos humanos involucra también el reclamo para otras cosas, para que sucedan otras cosas, para que esos derechos humanos sean vigentes, ¿no? Porque si no sería lo mismo, un reclamo en abstracto. Para que haya derechos humanos en la Argentina tiene que haber democracia, y esa democracia no tiene que ser solamente un acto de sufragio, ¿no? Un acto de dominguero en el que uno va y pone la boleta, tiene que traducirse en derechos. Y esos son los derechos humanos, ¿no? Para eso, obviamente, me parece que hay que tratar de entender qué sucede en la realidad desde una perspectiva política y económica. Esto ha sido una enseñanza histórica de las madres también. En sus documentos, en sus consignas, han siempre abordado la realidad desde una mirada más amplia que lo estrictamente vinculado a la memoria. ¿Memoria de qué y memoria para qué? Se han preguntado siempre las madres, y bueno, eso es un poco lo que venimos a preguntarnos nosotros aquí también, ¿no? Robert, abrazo grandote, en un rato volvemos.
Bueno, dale, cuando quieras, yo estoy acá, por supuesto, a medida que vamos avanzando, me pueden llamar en cualquier momento. Roberto Caballero, el conductor de este programa, allí en la ex ESMA, en el inicio de una marcha que será histórica, todas lo son, todos los años, pero bueno, se cumplen 50 años nada más y nada menos del genocidio, y nuestra queridísima Nati Salvo, está medio averiada, pobre, enferma y todo, pero está aquí. Estamos, ¿cómo estás, Marquitos, Bien. Charlamos hace un rato, vamos derecho si les parece, ya estamos con Nati, y repasábamos los puntos del programa de Martínez de Oz, ¿no? Del programa económico de Martínez de Oz. Y uno claramente ve que el ámbito laboral fue no solo el del trabajo, de los trabajadores, sino incluso el de los abogados laboralistas y todo esto, el más perseguido, el más golpeado, porque lo que claramente buscaban era eso, ¿no? Y los resultados estuvieron a la vista. Mayor desocupación, pérdida del poder adquisitivo drástica, ¿no? Y por supuesto, concentración del poder en pocas manos. Sí, la verdad que yo creo que si uno puede sintetizar qué es lo que sucedió en aquel golpe cívico-militar, es la profunda transformación social y económica que intentó desmantelar 30 años para atrás de logros, de conquistas del Estado Social de Derecho del peronismo. Esto es así. La motivación y la finalidad del golpe de Estado fue eminentemente económica en una América Latina bajo el mando de Estados Unidos, con la Escuela de las Américas formando militares en una teoría de la seguridad nacional que necesitó un enemigo interno. Yo venía pensando, Marcos, mientras los escuchaba, las similitudes que hay con la actualidad. A mí no me da pudor decirlo en absoluto, por supuesto que la historia nunca se repite de manera igual, pero hay una gran similitud, no solo en la instalación de un enemigo interno, sino en la supresión de esa parte de la población como una suerte de enfermedad, ¿no? Desde el kirchnerismo hasta el peronismo, un supuesto desgobierno, y como siempre la pata civil de la República Argentina, que incluso en sus ideólogos económicos como Alfredo Martínez de Oz, viene como en un linaje familiar muy jodido, ¿no? El tatarabuelo de José Martínez de Oz estuvo en trata de esclavos y estuvo al lado del virrey Cisneros, y el abuelo fue fundador de la Sociedad Rural Argentina, una pata fundamental en el golpe de Estado. Pero también pienso, por la actualidad también, de dónde salieron esos ideólogos que implementaron un plan económico en sintonía con América Latina, en sintonía también con una crisis del petróleo. No nos olvidemos, ¿no? 1975, digo, hay similitudes, un cambio de paradigma económico, de un fordismo a un toyotismo, digo, una economía financiera, unos años 80 regidos por Reagan y Thatcher. Digo, hay que ver el tema económico que fue central y fundamental, y para eso necesitaban un país sin industria. Otra vez una Argentina que venda materias primas. Pero digo, José Alfredo Martínez de Oz, lo escuchaba ayer, ¿no? Repasando un poco para la columna de hoy, salió de un famoso grupo llamado Perró, ¿no? El grupo Perró tenía como ideólogo un abogado también que precisaban, o querían instalar estas ideas, y José Alfredo Martínez de Oz, yendo un poco al punto de lo laboral, consideraba que la Argentina tenía dos grandes problemas. Uno, un sistema de sindicatos, una clase obrera no disciplinada, así lo consideraba él, y luego un Estado, una economía estatizante, asfixiante, como bien dijo él, días después que asumió. Pero digo, en materia laboral fue tremendo, porque nosotros tuvimos una ley de contrato de trabajo que cristalizó el peronismo, que fue la ley 20.744, sancionada el 20 de septiembre de 1974. En una Argentina, siempre lo marca Cristina, con una participación de los laburantes en el PBI superior al 50%, perdón. Artemio López siempre lo destaca también, no había mediciones de la pobreza, pero sí era inferior a los 5 puntos, lo mismo que la situación de pleno empleo, es decir, podríamos hablar de crisis políticas, de 18 años de proscripción del peronismo, todo lo que ya sabemos que sucedió, pero esto era lo que sucedía en términos económicos. Y lo fundamental es ver cómo jugó el Poder Judicial y cómo jugaron las usinas jurídicas que hoy están de la mano de la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Que de peronista no tiene nada, para algunos que coquetean con ella, y que fueron los ideólogos de la modificación de la ley de contrato de trabajo. A veces tenemos esa fantasía de que la dictadura implicó la destrucción del Congreso. Sí, implicó la destrucción del Congreso, implicó la generación de una comisión de asesoramiento legislativo, que era una especie de Congreso por supuesto dictatorial, pero de ahí emanaban las normas. Claro.
y tenían asesores, y esos asesores hoy en día están en la Facultad de Derechos dictando clases, ya sabemos quiénes son, están dentro del Poder Judicial, un Poder Judicial que hizo caso omiso a los pedidos de habeas corpus. Sí, uno puede pensar que mientras, por supuesto, el Ejecutivo y el Legislativo se fueron saneando con los años, uno de ellos, como vos decís, interdicto, y bueno, los dos en realidad, a partir del golpe, el Poder Judicial se ha saneado mucho menos, ¿no? Ha sido más remiso, ha ocultado lo que tiene que ocultar, ha generado las continuidades que tiene que generar. Entonces, cuando vos mirás las distintas etapas, no solo la dictadura, porque después el menemismo y todo, bueno, las capas geológicas se mantienen como si nada hubiese pasado, ¿no? Así es, y creo que eso es lo central, porque quienes crearon la ley, yo venía con los numeritos, porque es interesante, no eran leyes. Un profesor mío decía, no, eran reglas estatales, porque no emanaban del Congreso. Pero bueno. ¿En un rato las vamos a repasar? Sí, claro, no sé si que seguimos ahora o ahora derecho. Seguimos derecho. Dale. Bueno, el 24 de marzo de 1976 se dicta la ley 21256, que es la que aprueba el Estatuto de Reorganización Nacional, bajo el cual van a jurar todos los funcionarios. Había una sustitución de la norma madre, la supremacía constitucional, y esa norma también creó la Comisión de Asesoramiento Legislativo, y Videla, Macera, Agosti, quienes conformaron esa época del terror, tanto la Marina como el Ejército como las Fuerzas Armadas, no escribieron las leyes. Quienes las escribieron fueron las mismas usinas jurídicas, y sin exagerar es esto, que escribieron el decreto de necesidad de urgencia 70/23, que escribieron la ley de bases, que escribieron la ley de reforma laboral. No es joda, diríamos, ¿no? En este sentido. Pero el 29 de marzo, que asume Videla como presidente de la Nación, ya en su primera aparición, el 2 de abril, lo que hace es congelar las paritarias, ahí vamos con lo laboral, ¿no? Frena las paritarias, estanca el salario mínimo vital y móvil, y pasa a ser designado por la Junta Militar. Entonces vos tenías que en 1981 José Alfredo Martínez de Oz hace una especie de resumen de su gestión y habla de las 12 libertades: libertad de importación, libertad de exportación, la no fijación de tarifas políticas, como decía él, que no eran ni más ni menos que las favorecían a las pequeñas y medianas empresas, la ley de alquileres, fíjate qué similitudes con la actualidad. La única no libertad era la de fijar salarios. Pero ya el 24 de marzo de 1976 desaparecen representantes obreros fundamentales, como René Salamanca. Claro. ¿No? Ya los chupan ese mismo día, pero intervienen ese mismo día la CGT con el decreto 9/76 y prohíbe la actividad gremial, ni que hablar del estado de sitio, motivo por el cual las madres no podían, estaban prohibidas las reuniones públicas, estar detenidas en la Plaza de Mayo. Pero el 23 de abril de 1976 se modifica la ley de contrato de trabajo. Se la poda completamente, se le sacan 27 artículos de más de 300, se le modifican 99. ¿Y en qué parte? En partes muy sensibles, Marco. Mira, temas que hoy están en la actualidad. Cómo actualizar los créditos laborales ante casos de juicios. Eso estaba ajustado por el índice de precio al consumidor, por la canasta familiar. Hoy ya no. El mismo lobby empresarial ha hecho una modificación en la ley de contrato de trabajo. O sea que esta reforma laboral es hija de... Sí, por supuesto. La ley 27.802, vigente desde el 6 de marzo del año 2026, toma puntos muy centrales. Era un país, y lo decía Alfredo Martínez de Oz, que no querían la huelga. ¿Qué tenemos en esta reforma laboral? Todo es servicio esencial. Se derogaron estatutos que eran mala imagen en la dictadura porque tenían muchos derechos. El estatuto del docente. ¿Qué pasó ahora con el estatuto del periodista? También lo bajan. Pero además se suprime en aquellos años todo el capítulo tendiente a regular los efectos de la huelga en el contrato de trabajo, es decir, que no te podían despedir por hacer huelga, un derecho constitucional. Pero además modifican la responsabilidad de las empresas, esos capitales emergentes que querían, usuarias, la tercerización, modifican la responsabilidad. Temas que pueden llegar a parecer muy jurídicos. A ver, lo jurídico también puede ser utilizado por el terror. Claro. Despedían a los trabajadores por abandono de trabajo, los intimaban para que se presenten a trabajar bajo la figura del 244 de la ley de contrato de trabajo, y como no respondían, eran despedidos. Y mirá si no tiene eso relevancia, que hace 20 años salió un fallo que después fue revocado por la Corte, el fallo Ingenieros, que era la hija de Ingenieros, así que decía a mí, no está prescripto el crédito de mi papá, no está prescripto, le dijeron, pasaron 2 años. Al ser un delito de lesa humanidad, resultaba imprescriptible, entonces lo jurídico también es un lugar donde el diablo puede meter la cola. Total. O no. Uno podría pensar que lo que es muchas veces visto como efecto colateral, porque adelante de todo, con lógica, en algún momento se puso el genocidio,
es el efecto central, es lo buscado, ¿no? Exactamente. Es consagrar, cristalizar un país para muy pocos y donde todos los demás tengan que agachar la cabeza y seguir yugando. Yo planteaba, viste, al comienzo del programa esta idea de no fue Videla el que puso Martínez de Oz, sino Martínez de Oz el que puso a Videla. Así es. Bueno, está en el centro de la cosa, ¿no? Y que son los mismos grupos económicos que hoy son los formadores de precios y que impiden que los argentinos podamos comer, ¿no? Si uno va a la verdulería, a la carnicería, a ver, liberaron la exportación de productos agrícolas, fue una de las primeras medidas, cuando asumieron con 450% de inflación interanual, vale decirlo, ¿no? Y también un poco lo que pasaba en el gobierno de Isabel Perón, que considerando que daban, o cuando quiso ofrecerles 3 ministerios ahí antes de que se la lleven detenida. Digo, no se negocia con el terror, no se negocia con el poder real en ese sentido. Pero me refiero que otras modificaciones hubieron. Bueno, mira, se derogó obviamente la ley de asociaciones sindicales porque primero suspendieron el ejercicio de huelga y después con la ley 21.400 directamente la prohibieron. Hablaron, y no olvidar, que lo hicieron en nombre de la libertad, porque Martínez de Oz dijo, se abre un nuevo capítulo en la historia económica argentina, de la liberación de las fuerzas productivas. Claro. Entonces, esto es central, y hay cosas que son calcadas. No hablo ni siquiera de la designación de un joven Cavallo ahí por Miñón en 1982, que estatizó la deuda en dólares de las grandes empresas. Hablo, por ejemplo, del del Estatuto de la Construcción, dictado en 1981, que es lo que hoy es el Fondo de Asistencia Laboral. Lo hicieron porque necesitaban un ejemplo también disciplinante, con el argumento de que es un sector de alta rotación. No tiene nada que ver eso con la estabilidad. Y para que se regularicen esas relaciones de trabajo, es el segundo rubro de relaciones clandestinos después de las trabajadoras de casas particulares. Claro. Entonces, el poder real no se conduce, se limita, decía Néstor Kirchner. O sea que está buenísimo eso que decís, porque los trabajadores de la construcción no han sido, como dicen ahora, pasados a la formalidad, incluso con todas las posibilidades que le brinda un modo de contratación muy diferente para el contratante. 1981, y pasa con las trabajadoras de casas particulares, cuya ley es del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la 26844, año 2013. Mirá qué interesante ver los paralelismos laborales, porque la norma anterior era el decreto ley 326 del año 56, después de la Libertadora. Ajá. Las trabajadoras de casas particulares. Cristina les asimila los derechos a los que son los trabajadores privados de la 2744, nuestra ley de contrato de trabajo, y hoy en día que el aporte máximo, lo sé porque lo pago, es de 37.500 pesos, vos lo podés pagar con un BEP en la FIP. Tiene una alta tasa de siniestrabilidad, de clandestinidad. Y pasa en los countries, por ejemplo. Estamos hablando de un aporte muy, muy bajo. Muy exiguo para trabajadoras que prestan servicio más de 16 horas. Claro, vos decís el aporte básico, 30 lucas, el máximo. 37.500 pesos es el máximo. Es para alguien que está todo el día 8 horas. Y que eso comprende obra social, aportes previsionales, pero cuando en la provincia de Buenos Aires se hizo como doble vía el registro de los trabajadores de plataforma, a ver cómo trabajaban a través de la actividad inspectiva del Ministerio de Trabajo, se hizo lo mismo en los countries como las trabajadoras de casas particulares, y los resultados fueron pavorosos. Entonces no es la teoría del derrame, no es que tienen más guita y van a pagar más y que tiene que ver con un aporte exiguo, tiene que ver con un empresariado o una población, una ciudadanía que tenga registro liberal de que el tributo hace a la distribución con un Estado que dirija la economía de derechos en ese sentido. Ahora, el empresariado argentino, lo pienso en el 24 de marzo del 76 y pienso en Lu Milagro. Pienso en lo que pasó ayer, ¿no? Sí, tremendo. En las redes sociales. Festejando los despidos. Exactamente, festejando los despidos. Y vos decís, parece que se olvidara de eso. Y después, como si fuera una especie de pensamiento mágico, se sorprenden de que la gente no les compre los termos, ¿no? Porque al final lo que termina pasando es eso, ¿no? Yo conversaba con muchos empresarios textiles, por ejemplo. Los textiles están un poco en el ojo de la tormenta. Tienen 21% de capacidad instalada. Claro, eso. O sea 2 de cada 10 máquinas solamente están funcionando hoy en la Argentina, de las máquinas textiles. Ahora, y cuando hablamos de estos temas, muchos oyentes y que yo te dicen algo que es bastante cierto, y es, che, loco, pero después cuando tienen gobiernos que favorecen el consumo, te ponen los precios altísimos y todo eso, y tienen razón. Pero conversaba con algunos empresarios textiles que me decían,
tipos conscientes y por supuesto esclarecidos del tema, que te decían, nosotros siempre luchamos contra las importaciones. El problema es que ahora no hay solamente importación indiscriminada y apertura total, sino que además la gente no tiene un mango en el bolsillo. Es que me parece que esa es la cuestión, ¿no? Porque fíjate que no por casualidad también Martínez de Oz elimina el control de precios. Y eso hace una distribución regresiva del ingreso feroz. Porque además de la inflación, además de la apertura de la importación, de la exportación, se beneficiaban siempre los mismos. Pero el tema del consumo es central. ¿Cómo consideras que se motoriza la economía? Que también hablaban del mercado interno, porque Videla, conjuntamente con Martínez de Oz, hablaban de la necesidad de tener una economía que no dependa del mercado interno. Pero en nuestro país, que el 70% de la economía se explica por el mercado interno, entonces ahí está el punto. Y a mí siempre me obsesionó algo. Mi vieja es abogada y tuvo que dejar de cursar. Yo nací en el 78, mi hermana en el 77, no solamente por los nacimientos, sino por lo que pasaba en la facultad. Y mi pregunta de obsesión en los 80, yo chica todavía, era, ¿qué te decían cuando te enseñaban derecho constitucional? Claro. Y la respuesta de mi vieja era, bueno, venían, te decían este derecho puro y duro, no politizado, del mismo modo que se dice ahora. Y ahora me toca a mí. Y la semana pasada, que soy una materia, soy parte de una materia que se llama Normativa Laboral y Dictadura en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, uno ve también cuáles son el lavado de cerebro cultural. Y es un poco esto, ¿no? Bueno, pero hay que dejar la economía libre, pero bueno, eso es político, pero bueno, los que hacen marchas van en contra de mi derecho. Ojo, porque empezaron con este discurso, no se entiende Milei sin Macri, con el curro de los derechos humanos. Claro, claro. Después otra vez a reflotar lo que considerábamos muertos, que era la teoría de las equivalencias, que es hablar de la teoría de los dos demonios. Y yo que ayer estuve mirando mucho discurso público, con todo lo que fue tener un primer presidente constitucional votado por el pueblo, que fue el doctor Raúl Alfonsín, también, ¿no? Cómo se puso de alguna manera al peronismo en un lugar casi similar también por parte del alfonsinismo. Sí, la teoría de los dos demonios en ese momento y era surge de ahí, la que capeaba, ¿no? Esto es lo que sucede. Alfonsín, previo a ser electo como presidente, hablando de lo que sucede del gobierno de Isabel Perón, ¿no? Sucediendo a Perón, como homologando el peronismo con la dictadura militar. Entonces, a mí me parece que hay cosas que si no se resuelven retornan. Y eso es una de esas, ¿no? Poner cada cosa en su lugar. Pero bueno, si querés después seguimos hablando de algunas normas más. Total, es clave, fundamental el aporte de Nati Salvo, que además, digámoslo, lo voy a reconocer yo, estaba enfermucha, estaba en la cama y se vino igual porque es 24 de marzo. Así es. Porque estamos en una transmisión especial. Es lo mínimo que podemos hacer. Así que le ha puesto el cuerpo, como siempre, como todos estos años, pero hoy también al 24 de marzo de 2026. Si ustedes del otro lado, gracias por todos los mensajes que nos están mandando de saludo. Ahora sí tenemos un ratito, pero nos parece que también están pasando un montón de cosas y tenemos que dar cuenta de ellas. Los leemos. 9:11, vamos y volvemos. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En AM 530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM 530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM 530. Somos redes. Somos radio. El Centro Cultural de la Cooperación presenta Carnelli, la mujer que bajo seudónimo de varón escribió las primeras letras del tango. Con tu silueta bacana. Patricia Malanca canta y actúa con la participación especial de Nora Beiras. Jueves 19 y 26 de marzo a las 20 horas. Entradas en boletería. Corrientes 1543. Carnelli, una historia que también hizo al tango. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. AM 530 sale a la calle. Te busca madre mientras su cuerpo es mecido.
Este 24 de marzo, transmisión especial por la memoria de los 30.000. Móviles en vivo, entrevistas y una programación especial durante toda la jornada. Madre, tu hijo no ha desaparecido. Desde las 12 del mediodía y hasta el cierre de la marcha, te acompañamos desde nuestro estudio móvil en Chacabuco y Avenida de Mayo. El 24 en la plaza AM530, la radio de las madres. Dice presente. Historia siempre. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. La patria no se vende. Vuelve a la Carbonera con una propuesta distinta. Todavía cantamos, todavía pedimos. A 50 años del golpe, el espectáculo de Radio Café Concert que lidera Carlos Polimeni suma como invitados a Liliana Herrero, Pedro Rossi y Juan Falú. La patria no se vende te invita a abrazarte con otros en una velada histórica donde la emoción será el gran hilo conductor. Jueves 26 de marzo, 21 horas, en La Carbonera, Carlos Calvo 299. Todavía soñamos, todavía esperamos. Produce Don Narciso, auspicia AM530. Entradas por Passline. Con cuenta DNI, este verano, el sol siempre sale. Sale a comer a un parador, sale al teatro, sale a comprar con descuentos al súper, sale a jugar unos fichines, sale a tomar sol al balneario, sale a probarse pilchas, sale a bailar, sale, siempre sale. Porque con cuenta DNI, el sol este verano siempre sale. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530. Con Yerba Mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente y cordialidad, fútbol asado y vino, son los gustos del pueblo argentino. Censura vieja y obsoleta, en fin, son revistas e historietas, fiestas conchetas y aburrida no está la diversión perdida. Muy bien, ahí están, Los Violadores. Otra banda surgía en aquel momento, más o menos la misma época que Virus, obviamente, dando un discurso más cristalizado, pero al fin estaban en la misma época. Hablábamos hace un ratito con Nati y antes lo habíamos charlado incluso hasta con Sara Amrad y por supuesto con Roberto Caballero, que está allí en la ex-ESMA. Que el plan, esta idea, no fue Videla el que puso a Martínez de Oz, sino Martínez de Oz el que puso a Videla, como cuestión esquemática, como el poder decidiendo, y el programa que mencionábamos de Martínez de Oz, que tenía el sugerente nombre que ya he mencionado, pero que vamos a repetir, de
programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina, todo lo contrario de lo que efectivamente pasó. Saneamiento, aparte, ¿no? Otra vez la patología. Bueno, efectivamente, terminó generando las condiciones que conocemos: mayor pobreza, pérdida del poder adquisitivo, mayor desempleo, endeudamiento. De todo esto, a todo este programa le vamos a poner contenido con Santiago Fraschina, quien ustedes conocen, economista, para entender un poco el contexto también. Santiago, ¿cómo andás? Marco Cittadini, aquí junto a Nati Salvo, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Marcos? ¿Cómo te va, Nati? Un saludo grande a los dos. Gracias por este rato que nos brindás. Bueno, un poco la invitación está hecha, ¿no? Aquel programa de Martínez de Oz, con ciertas continuidades en el presente, pero sobre todo con consecuencias inmediatas, ¿no? Desde el 76 para adelante. No, sí, obviamente. Lo que hicieron desde una perspectiva política económica, la idea de Martínez de Oz y de la dictadura cívico-militar era lo que intentó en su momento Aramburu, que era desperonizar la sociedad argentina, pero ellos se dieron cuenta que para desperonizar la sociedad argentina no era suficiente prohibir la liturgia peronista como hizo Aramburu, sino que había que directamente pegarle de lleno al modelo económico peronista, claro. Y por eso el objetivo central era desindustrializar para empezar a generar desempleo y obviamente desarticular a la clase obrera, y justamente uno de los objetivos centrales fue eso, destruir la industria nacional. Por eso en el 76 se termina con la industrialización por sustitución de importaciones, que había nacido en el 30 con distintas etapas, obviamente porque la ICI peronista no es la misma ICI que conservadora, desarrollista, pero que tenía un común denominador desde el 30 al 76, que era que el sector más dinámico de la economía argentina era la industria nacional. Bueno, eso se termina en el 76 y obviamente había que construir un modelo económico alternativo para darle negocios a los grupos económicos locales, y ahí cuando se construye por primera vez lo que se denomina el neoliberalismo financiero, que genera, a partir de un diseño macroeconómico que hizo Martínez de Oz, que el negocio más rentable de la economía nacional sea el sistema financiero y el negocio financiero, y a partir de ahí, obviamente, eso se sostuvo con endeudamiento externo, y cuyo objetivo central era financiar la fuga de capitales. Por eso que el modelo económico funcionaba con apertura comercial indiscriminada, que empezó a generar obviamente como consecuencia eso de la desindustrialización, y en forma alternativa un endeudamiento externo que en gran parte fue privado, sobre todo privado, para financiar la rentabilidad financiera y con esa rentabilidad financiera la fuga de capitales. Y este endeudamiento externo privado después obviamente se coronó como presidente del Banco Central Domingo Felipe Cavallo con la estatización de la deuda externa privada, que generó que ese negocio financiero lo terminó financiando todo el pueblo argentino porque fue el que tuvo que pagar la deuda externa. A partir de la dictadura, cuando se inició era 8.600 millones de dólares aproximadamente la deuda externa, cuando la dictadura termina era 46.000 millones de dólares el endeudamiento externo, motorizado, como dije, por deuda externa privada, pero que se transformó en deuda externa pública, y a partir de ahí la deuda fue el gran problema de la economía nacional, y hoy lo vuelve a hacer a partir del gobierno de Macri y Milei. Ese neoliberalismo financiero termina generando lo que denominamos crisis de deuda. La primera crisis de deuda terminó explotando en el 89 con la crisis hiperinflacionaria. A partir del segundo intento del neoliberalismo financiero en los 90 con la convertibilidad, terminamos con la segunda crisis de deuda, que fue el 2001. Vos fijate que las dos crisis de deuda fueron las dos peores crisis de la historia económica argentina, 2001 y 89. Y después con Macri se da el tercer intento de neoliberalismo financiero, y ahora estamos transitando ese cuarto intento y transitando la tercera crisis de deuda.
Pensaba, claro, esto que vos decís es clave porque digo, la restricción externa y la crisis de deuda y las sucesivas crisis de deuda van marcando de alguna manera el andar timorato de la economía de nuestro país, salvo entre 2003 y 2015, con el desendeudamiento, con la salida del Fondo Monetario Internacional y entonces recuperar cierta soberanía. Pero incluso dejaron solidificado un esquema de pobreza muy difícil de romper, ¿no? Alrededor del 20 y pico %, incluso llegando hasta el 30%, que jamás se ha podido revertir. ¿Por qué? ¿Qué hicieron allí? Y quizás es todo esto que relatás, ¿no? Pero que han dejado tan sólido desde marzo del 76 hasta hoy. Bueno, porque destruir aparato productivo, que significa destruir además avances tecnológicos, soberanía nacional, es muy fácil destruirlo, es muy difícil reconstruirlo. Entonces, desde el 76, y obviamente, ¿por qué todos los países desarrollados aspiran a procesos de industrialización? Por tres cuestiones básicas. Primero, que la industria genera valor agregado, es decir, genera puestos de trabajo. Ni el sistema financiero ni el sector agroexportador generan los puestos de trabajo que una sociedad necesita para generar la sociedad de pleno empleo. Sí, la industria. Por eso los países desarrollados apuestan a la industrialización, obviamente para generar una sociedad de pleno empleo. Por otro lado, desde la revolución industrial, es decir, de 1750, los avances tecnológicos se generan en el sector industrial, no se generan en el sector agropecuario, después se trasladan al sector agropecuario, al sistema financiero, pero desde la revolución industrial los avances tecnológicos más importantes, Taylorismo, Fordismo, después uno puede discutir eso, pero los avances tecnológicos se generan ahí. Entonces, los países que se dedican a la industria, y por eso se llaman países centrales o países desarrollados, depende de la escuela económica, tienen sociedades más cercanas al pleno empleo y además son más avanzados tecnológicamente porque todas las innovaciones tecnológicas se producen ahí. Por eso terminan siendo países centrales. Ahora, cuando vos tenés un país, como una vez dijo Aldo Ferrer, ¿cómo está la Argentina? Y bueno, estamos 200 años discutiendo si debemos o no ser un país industrial. Todavía estamos discutiéndolo, cuando ya los países centrales ya hace rato que tomaron esa definición y vienen industrializando. Entonces, cuando vos destruís aparato productivo, cuando vos desindustrializás, cuando vos rompés ese desarrollo tecnológico, después es muy difícil reconstruirlo. A países como, mirá China, todo lo que le cuesta ser un país industrial y avanzado tecnológicamente, años y años de política industrial sostenida. Bueno, lo mismo le pasó a Estados Unidos. Ahora, si vos industrializás 12 años, pero después empezás de vuelta a desindustrializar y después querés volver a industrializar, bueno, es muy difícil. Y así estamos desde el 76 hasta la actualidad. Entonces no logramos desarrollar ni un mercado laboral con pleno empleo, con derechos laborales, ni tampoco logramos ser un país tecnológicamente desarrollado, porque obviamente cada intento de los procesos de industrialización son interrumpidos por estos modelos neoliberales financieros. Entonces, el industrial que quiebra, después vos le construís una macroeconomía para que vuelva a producir, pero tarda un tiempo en que vuelva a invertir, en que vuelva a tener avances tecnológicos. Pensaba, Santiago, sí, perdóname que te interrumpí. Es eso, sí. No, que lo pensaba con los dos datos fundamentales de la economía de la semana pasada que se conocieron, ¿no? Por un lado el crecimiento 4,4% durante 2025, pero por otro lado un aumento de la desocupación, y vos decís, ¿cómo maridan una cosa y la otra? Bueno, con esta explicación que acabas de dar, ¿no? Exactamente. Entonces, si seguimos con esta lógica de interrumpir los procesos de industrialización, bueno, la Argentina está condenada a tener un mundo laboral con desempleo alto, informalidad alta, con pobreza alta, con indigencia alta, con mucha desigualdad, y un país dependiente en términos tecnológicos y económicos, como lo estamos siendo ahora con el gobierno de Milei. Tal cual. Santiago, abrazo grande y gracias por este ratito que nos has brindado. No, gracias a ustedes, un saludo grande. Santiago Fraschina, economista, el programa económico de Martínez de Hoz, que se continúa hasta nuestros días, no solo por las decisiones que toma el
el gobierno de Javier Milei, sino por sus consecuencias, ¿no? Algo de lo que hablábamos recién. Digo, qué interesante que trae Aldo Ferrer, Santiago, que justamente tiene un librito que me gustó mucho, digo librito porque es pequeño, pero muy ilustrativo, con mucho contenido, que habla del empresariado nacional como una categoría política. Claro. Y que tiene un poco que ver con esto, el debate acerca de la industrialización o de ser un país de corte agroexportador como en los inicios de la conformación de nuestro Estado moderno y hasta... digo, ¿no? La Argentina se ha debatido también en esa cuestión económica, desde el modelo de 1880 a 1916 hasta la Argentina del Pacto Roca-Ranciman de 1933, es decir, ¿producimos o vendemos nuestros recursos estratégicos? Y hoy que tenemos a Estados Unidos otra vez con bases militares, husmeando nuestra agua dulce, nuestro litio, y otra vez un presidente hablando de la Escuela de las Américas y la doctrina Monroe, digo, ¿no? ¿Cuánto hay que aprender de la historia? Por lo menos para no volverla a repetir. Efectivamente. Así como lo cuenta Nati Salvo, que se va a quedar ahora a cargo del programa, este programa, el de Roberto Caballero, que hace un ratito conversaba con todos nosotros y está marchando en esta jornada tan especial. Un abrazo grande, la verdad que de nuevo es un honor inmenso estar en la Radio de las Madres un día como hoy. Se lo contaría a mi hijo, que hoy formará parte de la primera marcha del 24 de marzo, porque estamos donde tenemos que estar. Todos juntos, sé ustedes del otro lado también, están en la radio que tienen que estar, porque esta es la radio que explica todo esto, que cuenta todo esto, que no se pierde ni en provocaciones, ni en espejitos de colores o humo que te venden todos los días, de que si hay interna, que si no hay interna, que si tal cosa o tal otra, y que si tal... y si Villarruel es más o menos nacionalista, peronista, lo que fuera, sino que vamos a lo concreto, a los fundamentos, a lo que efectivamente pasó y pasa. Por eso es efectivamente un honor. Nati, te quedás. Por supuesto, acá, con el mismo honor que vos. Ahí está. 8:29. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana.
el neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Oz. Argentina desaparecida, a 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y hoy más que nunca buscamos la verdad con la verdad, la memoria y la justicia. Y lo tenemos en comunicación al móvil 1 de Martín Suárez, que está ahí en la caminata de la ESMA. Martín, ¿cómo estás? Nati, querida, qué gustazo estar con vos al aire. Bien, lo mismo digo. En esta inmensa columna, mirá, ya no te quiero exagerar, pero debe haber más de 20.000 personas cuando son un poquito más de las 9 de la mañana, 9:30, es seguro. Hermoso. Esto. Una marcha multitudinaria que está avanzando recién por Avenida del Libertador, esquina Manzanares, donde, bueno, la idea es eso, ¿no? Primero pasar por la casa de Cristina Fernández. Ahí en San José 1111. En San José 1111, exactamente, Nati. Y después pegar la vuelta y agarrar directamente para Plaza de Mayo. Se calcula 4:30, 5 de la tarde que va a entrar esta inmensa columna de la Cámpora. Uno de los referentes que está marchando junto a los compañeros y compañeras de la Cámpora es el exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala. Gracias por estos minutos, Horacio. Bueno, una reflexión de esta jornada. ¿Qué significa? Primero a las 4 tenemos que estar entrando a la plaza. A las 4 en punto. A las 4. A las 5 se lee el documento, más o menos vamos a entrar entrando a eso de las 4, 4:15, así que está todo planificado para llegar. En punto, bien. En punto, sí. Después nada, la verdad que para nosotros es una reivindicación de lo que significó, digamos, más allá de claramente acompañar a las madres y a las abuelas, poder organizar esta marcha de la SEGMA tiene como significado el proceso que se vivió a partir de que llegó el kirchnerismo, Néstor abrazando la lucha de los organismos, entregando este símbolo que es la exema a la sociedad para que pueda recordarlo, para que pueda también declarado Patrimonio por la Humanidad. Y bueno, y hoy marchando más allá de los discursos negacionistas y relativizacionistas que puede haber del gobierno nacional, que obvio apuntan a trabajar en el sentido común, la verdad que hay conquistas que tenemos que son muy difíciles de retroceder. Horacio, uno entra a la ex-ESMA, se da cuenta que el Estado está totalmente retirado, ¿no? Que hay un abandono total, que si no fueran por las organizaciones que están manteniendo esto a pulmón, se caería a pedazos. La idea del gobierno es llevarlo a otro lugar, la Secretaría de Derechos Humanos. Esperemos que no lo haga. Va a haber resistencia por parte de las organizaciones, ¿no? Mira, la Secretaría, viste, como es facultad del gobierno, la pueden poner donde quieren. Lo importante, como dijiste bien, es que los organismos de derechos humanos están ahí, que ese es el resguardo que tiene el predio. Hay un retroceso, claro, en financiación, en recursos económicos, pero como te decía antes, yo por lo menos tengo una mirada bastante optimista del proceso de memoria, verdad y justicia, porque esta semana hubo actividades por todos lados a partir de estos 50 años del golpe, ¿no? Natalia, te dejo en comunicación con Horacio Pietragala. Hola Horacio, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Hola, ¿cómo estás? La verdad que te escuchaba hablar sobre las actividades de esta semana y sobre todo en un contexto con este gobierno absolutamente negacionista y con un discurso supresor
de quien no piensa como este gobierno, ¿no? ¿Qué reflexión tenés para los pibes y las pibas, ¿no? Que son adolescentes, que a veces no escucharon hablar tanto de la última dictadura cívico-militar? ¿Qué les dirías en un contexto como el actual? No, yo creo que si bien hay un sector muy grande que tal vez no escuchó nunca, un poco lo dije recién, en estos 50 años la verdad que la cantidad de charlas que hubo en colegios, en universidades, en secundarios, fue masiva, ¿viste? Yo estoy en un grupo donde hay más de 80 hijos, nietos que recuperaron su identidad y todos salieron a dar charlas por todos lados y fue muy masivo, hubo muchas actividades de los municipios, de las provincias, de gremios, sindicatos, colegios. Yo tengo una mirada positiva sobre el proceso, ¿no? Hubo una encuesta hace poco, el 70% de la población no está de acuerdo con lo que sucedió, repudia la dictadura militar. Eso es parte del trabajo que se fue llevando adelante y que claramente hoy puede un pibe de 15 años pensar que, bueno, esto que pasó hace 50 años, yo me pongo en el lugar de él, y cuando tenía esa edad y miraba lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, lo veía como que no tenía nada que ver con mi realidad, Así es. Así que, bueno, nada, uno cuando habla con los pibes y pibas, trata de traerle los problemas cotidianos que todavía seguimos sufriendo y que son consecuencia también de esa dictadura militar. Ahora, claramente, parte del trabajo para concientizar a estos jóvenes es seguir generando de nuestra parte el relato, sentido común, trabajar con cada uno de los espacios que nos convoquen y bueno, yo lo veo, te digo la verdad, lo veo a lo largo y a lo ancho del país, se trabaja mucho también, ¿no? Bueno, es parte del hoy el momento que nos toca, cuando yo creo que este gobierno más de 1 año y medio no va a durar, porque es un proyecto neoliberal clásico que está generando mucho dolor a nuestra sociedad y claramente vamos a volver a trabajar otra vez con la memoria del Ejecutivo. Se trabaja desde otros ámbitos, claramente hay un retroceso discursivo, claramente van por el sentido común, pero bueno, tenemos que seguir trabajando y creo que la herramienta que tenemos es la militancia y la palabra. Así es, y es la verdadera tarea política, esto que decías, Horacio, de atar las consecuencias económicas o sociales que tenemos en la actualidad con lo que sucedió en ese primer ciclo neoliberal, como siempre marca Cristina a través del terrorismo de Estado. Te mandamos un muy fuerte abrazo desde acá, Horacio. Un abrazo grande a ustedes y bueno, por los 30.000. Así Saludos, es, chau. Son 30.000. Bueno, y ahora, previo que tenemos una hermosa entrevista, vamos a escuchar un poco de música que tan importante es. A cantarle porque se unió. Carrusel, sensación de que con el alma nos dé mejor. Maribel, Maribel, dicen que no lleva ningún papel. Vamos porque viene y porque no está. Canta, canta toda la vida, canta con emoción y al partir sentirás una brisa inmensa de libertad. Canta, canta aunque
Bueno, y regresamos, estamos acá en el piso con una entrevista muy hermosa para el día de hoy. Muy hermosa porque revitaliza los lazos humanos y le pone cuerpo y vida a quienes fueron 2 personas de esos 30.000 detenidos desaparecidos que hoy están presentes y que están ahora y siempre presentes. Nos visitan Graciela y Zulema. Yo voy a contarle un poco a la audiencia que ustedes se conocieron el año pasado, cuando Zulema envía un mensaje acá a la 530, me decía fuera del aire que nos escucha las 24 horas del día, y Graciela la escucha, ¿verdad? Tenían 2 amigos en común, Julio y Mercedes, desaparecidos en la última dictadura cívico-militar, así que les doy la bienvenida. ¿Cómo están, queridas compañeras? Hola, compañera. Graciela y Zulema. Bueno, cuénteme un poquito, vamos por partes. La verdad que le cuento a la audiencia que mientras no estábamos al aire, Zulema me dio algunas cartas que le había escrito Mercedes, su amiga, detenida desaparecida. Le contaba acerca del trabajo que tenía, todo lo que laburaba, cómo estaba la situación económica. Bueno, recién Graciela me comentaba que ella es amiga de Julio, el marido de Mercedes, también detenido desaparecido, y que luego compartieron militancia. Cuéntenme, vamos por partes. Zulema, sí, ¿cómo estás? Hola. Y contame un poquito todo lo que me contabas. Gracias por el espacio. No, por favor. Me hablabas de tu familia, sí. ¿Qué te pasa por el cuerpo un día como hoy? Y me pasa, como me pasó el año pasado, de que tengo una nieta de 20 años y bueno, 2 hijas de 43 y 45, 46. Y cuando ellas pasaron por la edad de los 20, de los 21, es más choqueante el recuerdo de Mercedes. Mi segunda hija se llama Mercedes. Y la primera me pregunta siempre por qué no le puse a ella, se llama Marina, su nombre. Y no se lo puse porque Marina nació en el 80. En el 80 todavía teníamos la esperanza que de que estaba vivos. viva, exacto. Y yo seguía a todas las chicas por la calle que tenían rulito porque nos decían de que estaban afuera o que se podrían haber ido, y entonces esa era mi esperanza. Exactamente. Cuando nació Mercedes, ahí ya tuve el listado. Entonces, ahora que veo a mi nieta, que mi nieta también, por su familia que tiene conciencia política, que tiene sus abuelos también que estuvieron exiliados paternos, pero ella misma tiene una inocencia, tiene todos... cuesta entender por qué se llevaron a una chica de 22 años. Claro. En esa época, para estar en pareja, digamos, te tenías que casar. Entonces, se casaron con Coco, nosotros la llamábamos... ¿Coco era Julio? Coco sí. era Julio, Ahí está. Y ella era Bicho, ¿sí? Y entonces se casaron jovencitos, ellos vivían en Boulogne, pero para poder tener su militancia tranquila, entonces los padres de Coco compraron un departamento ahí sobre la avenida Cabildo, a pocas cuadras de General Paz. Uh-huh. Y bueno, ahí nos visitábamos, nosotras cursamos juntas 4º y 5º año de la secundaria, y bueno, teníamos afinidad, más allá que no militábamos. Yo militaba en Juventud Peronista, y ella militaba en el ERP. En el ERP. Coco siempre me quería convencer, ¿no es cierto? Vení. Lo amé más a veces en conversaciones, discusiones claro, que hay en la actualidad. Exacto. Con compañeros del campo nacional y popular. Pero en cambio, ¿no? Ella le decía, respeta su pensamiento. Zule es así, ella piensa eso, está convencida, no la convenzas, vos no te metas. Entonces, ese respeto, ¿sí? Esa calidez humana, esa sensibilidad. Ella venía de una familia quizás más acomodada económicamente. Su mamá era directora de escuela. Mis padres eran, mi mamá trabajaba en casas de familia, mi papá era operario textil. Éramos 3 hermanos y no teníamos las mismas posibilidades. Y ella se encargaba, o sea, si yo iba a verla, era la que me ayudaba a preparar matemáticas, y se le decía, qué lindo pantalón, y ella me decía, toma, es tuyo, ¿no? O sea, tenía un corazón que era grande, sinceramente, inmenso. Y creo que es una característica distintiva, sí, ¿no? Porque que no quiero significar que era el pantalón. No, era una persona solidaria. Ella, ¿sí? Entonces se hace más fuerte todavía. Y cuando decimos la patria es el otro, es eso, exacto, ¿no? Contanos, Graciela, tu experiencia también con Coco y con Bicho. Yo agradecerles sinceramente el espacio, porque hace un año atrás
cuando Zulema nombra a Mercedes y a Julio en ese audio que le manda a la Radio de las Madres, me los devolvió por un ratito. Hacía 49 años que ellos estaban desaparecidos desde lo público. Y desde el corazón, cuando lo sentí, dije, alguien me los está devolviendo por un ratito, vuelven a estar con nosotros, con nosotras. Y me comuniqué enseguidita con la radio porque necesitaba saber quién era esa persona que los había nombrado. Bueno, costó un poco, pero ahí empezamos a comunicarnos con Zulema. Agradezco infinitamente a la radio porque me dio una tranquilidad espiritual y una alegría, una emoción, porque durante 49 años nadie los había nombrado y volvían a estar con nosotros en su trayectoria como jóvenes luchadores, con sueños, con proyectos, generosos. Cuando muere el general Perón, yo voy al entierro, a la calle Rivadavia y Callao con Julio. Llovía, nos quedamos mucho rato en la esquina, compartimos esa jornada y decíamos, qué historia la nuestra, qué historia lo que estamos viviendo. Entonces pasaron 50 años desde ese momento que Zulema los vuelve a nombrar, y durante todo este año con Zulema nos comunicamos telefónicamente porque yo vivo en Allen, Río Negro. Entonces fue imposible venir antes, pero le prometí, el 24 de marzo vamos a marchar juntas, por ellos, por los 30.000, por los 30.400, por los que sean, para que nos digan dónde están, para que no quede impune estos sueños de esa entrega, esa generosidad de la que hablaba Zulema. Y bueno, hoy nos conocimos en la puerta de la radio, en un momento muy especial en mi vida, y vamos a marchar juntas, reivindicándolos porque están presentes, aunque no estén físicamente, nos dejaron una impronta, una generosidad, una entrega que hoy tiene más fuerza porque lo que estamos viviendo es una pesadilla que nunca pensamos. Y creo en lo personal que Cristina está proscripta porque defendió los derechos humanos, porque defendió los 30.000. Y eso lo llevo permanentemente en mi vida y en cada acto la tengo presente a Cristina y la entrega que hizo por todos nosotros y nosotras. Qué importante que lo que decís, porque Cristina seguramente si en algún momento escucha, es una caricia al alma para ella también, que efectivamente puso el cuerpo, la cabeza, el corazón. Pero pensaba mientras las escuchaba hablar en la frase de Néstor Kirchner, que militar es trascender. Y cómo trascendieron ellos, cómo trascendió Coco, cómo trascendió Bicho, cómo trascendió, vamos a llamarlos por su nombre, Julio y Mercedes. Y lo importante que es nombrarlos, porque al nombrarlos, a nombrar su vida, sus acciones, sus conductas, vuelven a vivir y a trascender. Y ustedes dijeron algo que por lo menos quienes nacimos en esa dictadura, para mí es muy importante en un momento como en la actual, que son los valores colectivos, ¿no? Una palabra que a veces se apropia a la derecha. Parece que los únicos valores no son tradición, familia y propiedad. El valor es la solidaridad, es el entramado de una sociedad, es dar la vida por el otro, es no poder ser feliz en soledad. No, por supuesto que el ejemplo no es un pantalón, sino es el respeto por el pensamiento del otro. Muchos de los valores que hoy serían tildados de locura, porque yo creo que es una humilde opinión, hay algo en lo que caló profundo la dictadura y que es en esa subjetividad más bien individualista que tuvo un paréntesis en los gobiernos de Néstor y Cristina. Sí, y yo lo que quiero acentuar es que el llamado, cuando lo efectué, y ahora que te traje las cartas, que es la primera persona que fuera del ámbito familiar que la ve, que me parecía importante que la radio, ya sea Caballero, el compañero que esté, que lo vea, que ella es parte de los compañeros de los 30.000 desaparecidos, pero tiene nombre, tenía una vida, existía, tenía sentimientos, sentía, tenía un compromiso, y entonces que
tiene que trascender esto, o sea, y también esto de que no se habla de las personas, ¿no es cierto? Porque es como que está bien el cliché de 30.000 desaparecidos, 30.000, ¿no? Y ahí están todos. Pero también es bueno de que cada uno lo recuerde y que lo traiga a la memoria, que lo ponga sobre la mesa. No sé si ustedes coinciden, pero lo que decís en su lema es humanizarlos. Exacto. Sí, Humanizarlos, porque siempre ante dictaduras o totalitarismos hay primero un proceso de gran deshumanización, de cosificación, ¿no? De supresión, hay que suprimirlos, son una enfermedad, son un enemigo, no sé, son el cáncer de la sociedad, son... Por eso para nosotras es tan importante de encontrarnos, de hoy juntarnos y fundirnos en un abrazo, porque la mamá y parte de sus hermanas no están, entonces por eso... Les voy a pedir por favor que tanto a Graciela y a Zulemas que se pongan los auriculares porque las quiere saludar el conductor de este programa, Roberto Caballero. Roberto, ¿nos escuchás? Muchas gracias. Sí, ¿cómo le va? Muy buen día, Graciela, Zulema, ¿cómo están? Qué gusto escucharlas aquí en el medio de una gran, pero grandísima marcha que ya está arrancando para la Plaza de Mayo. Qué lindo escucharla. Están muy emocionadas, Roberto, acá, así que bueno, las escucha Gracias. Roberto. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias por el espacio, por tu respeto, por el cariño, por el amor que nos brindan la Radio de las Madres. Así que estamos felices de estar en este lugar y te mando un abrazo grande y les mando un abrazo y agradecimiento a todos y a todos tus oyentes. Gracias, Roberto. Soy Zulema, la que hizo ese llamado el 24 pasado. Mi corazón es una confusión de emociones, no de dormido, porque la verdad que cada 24 me conmueve, porque fue el implante de la noche más oscura que vivió nuestra patria, y entonces eso cala profundo. Son 50 años de mi vida y 50 años de buscar verdad, de buscar justicia y ese llamado también es para la memoria. Y como le expliqué acá a la compañera, es que Coco y Bicho, aparte de ser 30.000 desaparecidos, formar parte, tenían una vida y que eran recomprometidos y que los amábamos, y que hoy, más allá de los 50 años, con Graciela nos fundimos en un abrazo y en ese abrazo están ellos. Así que gracias, Roberto, por lo que lo hiciste que estemos acá juntas. Sí, cierto. El agradecido soy yo, porque ustedes le dan sentido a lo que hacemos nosotros en la radio, en la comunicación todos los días. Para mí es un orgullo tenerlas ahí, saber que se encontraron por el programa, saber que siguen luchando por la memoria y que siguen en esta larga marcha, ¿no? Que al fin de cuentas de eso se trata, para asegurar la democracia, para que nunca más, y también para que nos digan dónde están, ¿no? Porque un poco hoy en todas las plazas se va a estar gritando por eso mismo. Me parece que somos parte de una conciencia colectiva que sigue luchando para tener una Argentina grande, una Argentina libre, una Argentina con justicia. Así que el agradecido soy yo. Ustedes le dan sentido a la radio, a la comunicación y a mi vida. Así que les dejo un beso enorme, porque acá ya también arrancamos la marcha para ir a juntarnos después, en un rato. Dentro de un rato vamos a estar en Plaza de Mayo y seguramente nos vamos a estar abrazando. Te mandamos un abrazo muy grande, Roberto, acá, y seguimos con las compañeras antes de finalizar, y por supuesto más tarde nos sumamos con ustedes ahí a la Plaza del Pueblo y de las Madres. Enorme beso. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Les cuento, chicas, si me permiten decirle así, que escribe Rosa de Saavedra y comenta: estoy escuchando con mucha emoción. ¿Pueden ser ellos, Mercedes y Julio? Sí. Los bordamos en Saavedra. Eran compañeros de militancia de unos vecinos nuestros. Así que, bueno, fíjense lo que es ser comunidad, ¿no? Sí. Esto que decís vos, Zulema, y que decís vos también, Graciela, eran personas que tenían sueños, que tenían vidas, que eran humanas, que tenían miedos también, y pese a ello trascendieron, hicieron algo por lo colectivo. Hoy que pretenden destruir nuestra matriz social, y con eso la política, y con eso las organizaciones barriales, las organizaciones gremiales, el espíritu de Julio y de también de Mercedes
están acá presentes como los 30.000, sin duda. Yo creo que a la que más, también no quiero dejar de agradecer es a Eve, a las madres, que son las que nos enseñaron a decirle que no tengamos miedo, que teníamos que hablar de la militancia, ellas decían de sus hijos, nosotros de nuestros amigos, de nuestros compañeros, y que gracias a ella que peleó por esta radio, hoy tenemos este espacio, que en otro lugar no tenemos para poder expresarnos y decir lo que nos pasa, lo que nos atraviesa. Y que nos enseñó a no renunciar a los sueños, a los proyectos, a los ideales, que no pasaron de moda, que hoy están presentes y seguimos luchando. Hemos aprendido de las madres, hemos aprendido de la militancia y no renunciamos. Y a no tener miedo. Exactamente. ¿Sí? Como Norita lo decía, como Delicia Córdoba, como Pepa de Noia, como Sara y Jaime Steinberg, como Rosita Reznikov, como Estela, como Tati, como Lita Boitano, como todas ellas. Esas madres y son abuelas. Unas grosas totales. Que nos acompañan y... Sí, por favor. Y si tenemos miedo, nos abrazamos con el otro, colectivamente, y nos nutrimos y nos fortalecemos y sabemos que tenemos que seguir la lucha y a no bajar los brazos. Bueno, la verdad que les digo, chicas, estamos llegando al final, pero repara el alma escucharlas, sobre todo porque no ocultan ese miedo que es válido tener, pero que el miedo, no sé si desaparece, pero se enfrenta colectivamente. Y la memoria es el punto de partida fundamental que siempre nos quieren arrebatar para dejarnos en cero. Nosotros y nosotras tenemos historia. Y esa historia la construyeron quienes nos precedieron en la lucha. Muchos de ellos no están, los seguimos buscando. Pero sí trascienden en esos ideales que, como bien decías vos, Gracielas, no están muertos, están más vivos que nunca. No, vamos por los 300 nietos de 50 años que están aún, que no recuperaron su identidad. Y aprovechamos para eso, si naciste entre 1976. Y yo puedo decirlo porque yo me llamo Zulema, ¿sí? Ellos no lo pueden decir porque no saben quiénes son. Ay, sí, la supresión de identidad como uno de los delitos más grandes. Bueno, y yo quiero cerrar, porque ya son las 10, diciendo esto que decía Eve, ¿no? Hagan lo que hagan, seguiremos estando. Son 30.000 presentes, 30.000. Ahora y siempre, memoria, verdad y justicia. Gracias. Gracias. Sinceramente, está tardando la revuelta de la gente, la chispa roja rebelde, desobediente, que incendia la pradera de la paz. Sinceramente, no soporto estos gobiernos indecentes, corruptos de la médula a las sienes, manoseando tanta mediocridad. Que nos devuelvan el mar, el monte.